Antes de arrancar cualquier análisis, quiero decir que el árbitro es muy mala persona, muy mala persona. Por no insultar lo demás, porque estoy muy feliz por la victoria de hoy. Recién acaba de terminar el partido. Entonces me quedo más con el penal que nos cobraron en contra. Un penal que yo ya les digo, no es bajo ninguna circunstancia. Le caga a Reinati el excelente partido que estuvo haciendo. Le caga la segunda valla invicta consecutiva. Y, y bueno, arruina todo eso. Por eso digo que el árbitro es una muy mala persona. Repito, por no tirar un insulto al aire ni querer insultarlo antes de arrancar todo, lo quiero decir ahora para después no volver a mencionarlo nunca más. El Club Atlético Newell's Old Boys acaba de ganar 2-1 contra Banfield por esta sexta fecha del torneo Clausura 2026 en un partido muy difícil y muy parecido en gran medida a lo que fue con Riestra. No solo por el rival, que era un rival directo, en su momento fue Riestra por la tabla anual, esta vez fue Banfield por la tabla de los promedios, y un resultado prácticamente similar, un Newell que fue superior a su rival por 2 goles de diferencia en ambos partidos. En este quizá no se ve en el resultado como si en el de Riestra, pero si uno ve el desarrollo del encuentro, claramente estuvimos 2 goles por encima en gran parte del partido. Un Banfield que jugaba 4-1-4-1 con mucha gente en el mediocampo para intentar ganar la posesión de la pelota, estar listos con su bloque defensivo para ir a buscar cada oportunidad de contra o aprovechar alguna desprolijidad en el ataque de Newell's para ir a atacar con Medina, con Cano, con Álvarez, que jugó un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, para tirarle las pelotas a Machado, que estaba como única referencia en el área. Mientras Newell, con el clásico 4-2-3-1 de toda la vida, con un cambio de laterales, Flecha no estuvo, Escobar tampoco por fiebre, entonces jugaban Ortega y volvió Russo tras la expulsión. Y quiero decir que Russo hoy volvió a tener un buen partido. Para los que lo criticaban y estaban medio inseguros de cómo podía jugar, acá está nuevamente un partido muy correcto de él. No brilló ni mucho menos, pero sí fue bastante correcto. Entonces el partido arrancaba así, con esa formación, con un Newell's que durante los 90 minutos presionó. A veces más, a veces menos, obviamente el cansancio juega, pero Newell's presionó los 90 minutos, sobre todo en esos primeros 10 minutos, una presión asfixiante, no dejaba a Banfield salir de su área, estaba todo el tiempo Masanti, Guch, incluso Gómez Matar, se iban muy arriba para presionar, lo mismo Ríos, que tuvo mucha injerencia en el encuentro a comparación de los partidos que venía jugando, el único en una sintonía distinta era el Colo Ramírez, que hoy tuvo una noche mejor dicho, muy floja. Y a Newell's iba así, con presión. Claramente era una indicación de Kudelka, porque aunque Banfield venía en levantada con buenos partidos, uno de los puntos débiles es su floja defensa, en el sentido de que se sienten inseguros si vos los presionás, y se notó en todo el partido, en todas las jugadas de presión que tuvo Newell. Entonces claramente el pedido del primer minuto era: presionen como puedan y vayan por la pelota, que esto se pone nerviosos, y claramente funcionó. Porque de hecho uno de los goles viene por una buena presión entre Ortega y Masanti. Entonces iban pasando los minutos, Newell estaba con una presión asfixiante en el área rival. De hecho, así llegaría la primera jugada, un tiro libre ejecutado por Buch, que recibió una falta criminal. Yo no sé si era para amarilla tirando para roja. La famosa tarjeta naranja, ¿no? Como se diría. Ejecuta el tiro libre Buch, muy preciso la cabeza de Ortega, que mete un cabezazo, pica el piso, y el arquero de Banfield, Santilli, lo ataja muy bien en 2 tiempos. Otra jugada en donde la tiene Ríos, que intenta encarar, devuelve la pelota para Buch, que termina rematando para cualquier lado. Otra jugada en donde el propio Buch tira nuevamente un centro hacia el Colorado, que cabecea y se va muy desviado por el segundo palo. Entonces Newell tenía la posesión de la pelota, la presión constante, y estaba
mejor en el partido, estaba más protagonista, ¿no? Como en el partido con Riestra, por eso recalco de que es muy parecido a ambos encuentros, porque en el partido pasado Riestra estaba muy defensivo, tirado en bloque bajo buscando la contra, Banfield estaba prácticamente igual, quizá con más personas en el mediocampo y con un bloque que no te permitía avanzar. Si ustedes ven el partido, Newell no pudo entrar prácticamente al área con mucho toque, tuvieron que tener mucho remate de lejos, cosa que agradezco porque hay que pegarle de lejos, es algo que vengo pidiendo y hoy lo hicieron bastante, muchos remates de Mata bastante flojos a las manos del arquero, pero por lo menos le pegaba, remates de Guch también, incluso de Ortega en un momento remató con un ángulo complicado. Entonces eso es lo que le vengo pidiendo a Newell, si no puedes entrar, la mejor manera es pegarle de lejos y lo hicieron. Poco a poco, igual esa presión como que se empezó a calmar. Newell, después de los 10 minutos, empezó a dejar de presionar asfixiantemente en el área de Banfield. Seguía presionando, pero esta vez un poco más con cautela, más por el sector del mediocampo, apenas los mediocampistas de Banfield ingresaran a nuestro sector del campo. Y así, por el cansancio y demás, empezaron a llegar las primeras jugadas de Banfield. Un córner que cabecea perfectamente el número 9 Machado, que Reinati la atenaza perfectamente sin dar rebote. Otra jugada en una mala salida de Reinati de pelota larga, que la agarra, si no me equivoco, Medina. Abre juego para Cano, que termina tirando el centro. Estoy recordando bien para no equivocarme jugada. Va tirando el centro y otro remate que esta vez Renati la vuelve a contener muy bien sin dar rebote. Entonces iban ahí pasando los minutos, pero Newell seguía siendo el protagonista, porque estos ataques de Banfield eran a través de contras o de imprecisiones en Newell que podía haber. Newell seguía siendo el protagonista, tenía la pelota constante en todo el partido, eso de lo protagónico, pero hasta el minuto 30 del primer tiempo Newell era el del ataque constante. De hecho, la jugada más clara fue una pelota que pierde Masanti, recupera muy bien Ortega, que le termina rebotando a Gómez Mata la pelota, se la da a Guch, que este apenas recibe, le pega de lejos al primer palo y el arquero de Banfield la termina mandando al córner. Y hasta esa jugada Newell's parecía que le iba a llegar el primer gol en cuestión de tiempo, eran momentos para una pelota buena conectar. Sin embargo, después de esa media hora creo que Newell se notó el cansancio, se notó esa presión que dieron con todo y por querer tomar un segundo aire, ahí empezó a atacar con todo Banfield y fueron ellos los protagonistas y los que tuvieron la posesión de la pelota desde la media hora pasada hasta el final del primer tiempo, con una jugada en donde iban por el sector de Russo, la agarra Álvarez, le gana en cuerpo, si no me equivoco, a Guch, mete una pirueta escapando de la marca de Matar muy bien, rebota la pelota después en Carrizo y le termina quedando en la bocha al número, creo que fue a Cano el que termina quedando la pelota, que termina pegando de primera y la agarra bien sin complicaciones Reinati, pero después de ahí son todas jugadas de Banfield. Newell dejó de atacar y la presión ya dejó de tener efecto por el cansancio que estaban teniendo los jugadores. Una jugada en donde Cano nuevamente desborda por la banda de Ortega, que logra tirar el centro, termina despejando inconcluso Carrizo, que termina dejando la pelota de volea a Dorian, si no me equivoco, que la volea termina pasando por arriba del travesaño, pero muy cerca, rozando el travesaño prácticamente, ahí nos volvimos a salvar. Y luego de esas jugadas y que Newell aprovechaba las faltas que conseguían Gucho Masanti para respirar un poco, se termina el primer tiempo con una sensación de un partido, la primera parte del partido de dos caras. La primera media hora toda de Newell's, con pocas aproximaciones de Banfield, pero que estaba siendo protagonista el club leproso, y después el taladro del minuto 30 hasta el final fue superior. Entonces fue un partido de dos tiempos, esa primera mitad, y te daba la sensación de decir, bueno, si Newell's vuelve a pasar eso de quedarse sin piernas, puede ser un problema y puede ser malo. Lo que tendrían que hacer es jugar un poco con la pelota y no ser tan asfixiante desde el primer minuto como hicieron al inicio. Entonces arranca el segundo tiempo y
antes de que se pudiera ver cómo se va a jugar ni nada, llega el gol tempranero por un cambio, porque sale el Colo Ramírez en el entretiempo, entra Cócaro, que se recuperó aparentemente de la lesión, o por lo menos está volviendo a tener ritmo, y ocurre la primera jugada, porque Regiardo fue luchando la pelota mano a mano, si no me equivoco, con Medina. Fue luchando la pelota que estaba ingresando ya al área grande. Y entre Regiardo y Gianetti logran quitarle la pelota. Este último se la da a Regiardo, que mete un pase largo para Masanti, que queda mano a mano con su marcador. Que si no me equivoco, creo que fue Oviedo el que lo estuvo marcando. Estoy dudando entre Oviedo o Abraham por la posición, pero creo que fue el lateral. Queda mano a mano Masanti con él, lo logra desbordar hasta la línea del saque de arco, tira el centro preciso de adentro hacia afuera para que Cócaro de Palomita empuje la pelota alejándola del arquero y termina metiendo el 1-0. Merecido, si te pones a ver más o menos en línea general de lo que fue el partido. Y sorpresivo, porque uno no esperaba que Newell's ya comience ganando tan temprano, porque repito, fue al minuto 51 del segundo tiempo, minuto 6, ¿no? Si contar de 0 de vuelta. Entonces, ahí Newell's mete gol y después aclara por qué está ganando. Porque ahí empezó a usar la pelota para alcanzar a Banfield. Tocaba la pelota sin arriesgar. De Regiardo para Carrizo, Carrizo para Gianetti, Gianetti para Russo, Ortega. Iba pasando la pelota, el tiki-taka, ¿no? Español, como se dice, en el sentido de ir pasándosela sin peligro y que los jugadores de Banfield corran detrás de la pelota y cansarlos y buscar algún espacio después entre pases para intentar agredir más adelante. Y estaba funcionando porque Banfield después de ahí empezó a perder la posibilidad de tener la pelota. Newell's no paraba de tenerla, era una posición constante, todos toques que hacía que Banfield corriera detrás de la pelota, generando el malestar de los jugadores de Banfield, faltas que cometían. Y así llegaban muchas ocasiones, ¿no? Un remate ahí de Gómez Matar muy flojo a las manos del arquero. El remate de Ortega que mencioné unos minutos antes. Entonces, iban pasando los minutos. Newell's estaba mucho mejor. Troglio intentó meter un par de cambios en Banfield para cambiar la actitud con el ingreso de Hernández y Salazar. Gómez, Piñero, Sepúlveda, incluso. Pero Newell's estaba haciendo mejor, estaba jugando mejor, aclaraba por qué iba ganando y en un momento vuelve a marcar y a liquidar el partido como hizo contra Riestra. Porque el número 7 de Banfield, el señor Piñero, lo tengo acá anotado, tiene la pelota medio que por la presión de Ortega y Masanti que estaba atrás, la termina trastabillando, perdiéndola, la logra recuperar el número 7, que se la da a Guch y Guch controla, ve un hueco enorme en la defensa de Banfield como no hubo en el primer tiempo, porque a través del gol tuvieron que intentar salir un poco más y eso dejó la abertura para que mete un pase entre líneas hermoso para Cócaro, que como viene la pelota simplemente lo que hace es tocarla sutilmente para el segundo palo, que termina ingresando ahí con mucha tranquilidad en el arco y metiendo su doblete y el 2-0 para Newell's. Claramente ahí el partido ya estaba liquidado. Banfield si ya antes no estaba generando reacción porque Newell's no paraba de tocar la pelota y ellos no la podían recuperar, con este segundo gol al estirar la ventaja ya era prácticamente imposible. El partido ya se había liquidado a los 77 minutos con ese gol. Un hermoso pase de Gucho, una gran definición de Cócaro. Y después los últimos minutos fue para seguir cuidando el resultado como veníamos haciéndolo. Obviamente ya Banfield completamente replegaba en ataque, buscando desesperadamente la oportunidad de descontar. Tendrían un par de jugadas, un remate desviado que toca la red pero del lado que no suma, como diría Miguel Simón. Una jugada de un centro largo que Carrizo tontamente empuja a Sepúlveda acomodándole para que le pegue. A quemarropa le mete un bombazo y Reinati, un remate, pero vos no sabés lo fuerte, ustedes no saben lo fuerte que fue. A quemarropa pegado a él logra no solo atajarla, sino atenuarla y no dar rebote. Un atajadón. Atajadón es mucho más difícil de lo que se ve porque estéticamente quizás no es tan lindo, pero es muy difícil esa tajada.
Y cuando todo parecía que iba a terminar 2-0, ocurre la jugada del penal, porque a los 90 más 3, una pelota muy buena de Piñero que se gambeteó como a 4, logra soltarla para Sepúlveda. Este último intenta encarar para adentro, Gianetti como que mete el pie, pero luego lo saca, termina chocando Sepúlveda con él y le cobran penal tras revisión del VAR. Ya dije, un penal que no es. Sepúlveda es el que va a buscar el contacto por un tema de que mete la pelota adentro y la iba a buscar. Y Gianetti, aunque es verdad que tiene el pie, rápidamente lo va soltando y el contacto es entre muslos prácticamente. Y no hay un contacto ahí de Gianetti hacia Sepúlveda, además de Sepúlveda hacia Gianetti. Entonces, claramente no es penal, no sé cómo lo pudo cobrar. Yo siento que si Newell tiene una jugada similar, no se la van a dar. No se la van a dar. Ustedes acuérdense de este partido. Si hay una jugada similar, van a ver que no la van a cobrar para nuestro lado. Estoy seguro, porque es una jugada que no es penal. O sea, si no nos la cobran, estará bien porque no es penal. Ahora, ¿por qué a nosotros en contra sí y a favor a futuro quizás no? ¿Y por qué estoy especulando con el futuro? Porque no sería la primera vez que nos cobran penales y después las mismas no nos la dan. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Le cobran el penal, penal se termina, lo mete ahí Sepúlveda, que engaña muy bien a Reinati, le arruinan la valla invicta por eso. Termina el partido, igual 2-1. Victoria clave, importantísima por la tabla de los promedios. Un rival absolutamente directo y un rival que nos venía ganando muy seguido. Verdaderamente muy seguido nos venía ganando, siempre siendo superiores y por fin, luego de mucho tiempo, fuimos superiores nosotros. Entonces, gran victoria, nos acomoda incluso en la tabla de este campeonato, que no le doy mucha importancia, yo priorizo las dos tablas por lo mal que estamos ahí en la parte baja, pero es bueno también parecer que vamos a competir, digo parecer porque a lo mejor sí terminamos compitiendo, pero por mi parte es lo de menos. Aún así, vamos con la puntuación y el uno por uno, que hay cositas que hablar como siempre. En el arco, Reinati, partidazo. El gol no tiene responsabilidad, es un penal, lo puedes atajar, no lo puedes atajar, es indistinto. Yo ese penal lo voy a hacer como que no existe, de mi cabeza se va. Partidazo. Todas las pelotas que atajó no dio un solo rebote, ni para el costado ni para el medio como un error, nada. Todas atenazadas, agarradas por sus manos. En los centros seguro, precisos, salían todas. El remate a quemarropa de Sepúlveda es un atajadón. Yo no lo voy a parar de repetir. Un 9 para Reinati seguro. Es bueno tener un arquero con mucha seguridad. Y más aún en un equipo en construcción que necesita de eso, de no recibir tantos goles. Más allá de que hoy recibimos, pero bueno, es indistinto porque bueno, ya expliqué el porqué y demás. Así que un 9 para Reinati. Ortega estuvo muy bien ante la ausencia de Escobar. Era obvio que iba a jugar Ortega. Al fin y al cabo, antes de la llegada del propio Escobar, iba a ser él el lateral titular. Y hoy estuvo muy sólido. Lo pasaron muy poco. Ofensivamente aportó lo suyo. En el segundo gol, su presión ayudó a que Piñero se equivoque y se trastabille con la pelota. Defensivamente casi que no lo pasaron. Lo habrán pasado una o dos veces la jugada esa donde Cano lo desborda en el primer tiempo. Pero después no hay mucha jugada, de hecho hay muchas más jugadas donde él recupera bien la pelota, barriéndose, quitándose la Cano, los centros impidiéndoselo, levantando la pierna. La verdad, un partido muy seguro, concreto y conciso de Ortega, que vamos a darle un 8. Repito, este es el Ortega que yo veía en Tigre, de las pocas veces que lo veía. Era un Ortega así, cumplidor, no te va a hacer un jugadón en ataque, pero defensivamente sí te va a cumplir. Yo sigo prefiriendo a Escobar, obviamente, siendo que él termina ganándose el puesto, pero es bueno tener a un Ortega en este nivel por si pasa algo como lo de hoy, que Escobar no puede estar. Gianetti, gran partido de Gianetti hoy. Quizás con los pies estuvo un poco flojo, hubo una jugada en donde tenía un pase simple a Reguiardo y por hacerla difícil se la termina regalando a Machado. Pero aún así estuvo muy, muy sólido. El primer gol viene por un corte de él. Es verdad, Reguiardo le ayuda a molestarlo, pero el corte viene de él. Sólido, quitando un montón de centros con los pies, con la cabeza. Verdaderamente perfecto, casi te podría decir el partido. Me gusta. Ya Gianetti me venía gustando. Recalcaba los errores, pero es más que nada por
un tema de análisis, no porque no me cae bien. De hecho, me parece el mejor de todos los centrales que tiene Newell, me parece el mejor. Eh, Incluso mejor que Glavinovic, que bueno, el no tener rodaje prácticamente no va a jugar y no está jugando con razón, así que yo le voy a dar un 8 a Gianetti, también como se lo dio Ortega, la verdad es que estuvo impecable. Carrizo. Bueno, nuevamente un buen partido, al igual que en el partido con Riestra, defensivamente estuvo a la altura, cortó muy bien, tuvo ese error con Sepúlveda, ojo, porque siento que se confía además con sus buenas jugadas y porque sabe que es bueno y con el buen pie que tiene, que puede llegar a tener y demás, a veces se confía, eso es un peligro, aún así tuvo un partido muy bueno, esta vez no tuvo ese problema con los pies. O sea, acá se notó, hizo bien los cambios de frente, los pases entre líneas para Regiardo Gómez Matar. Así que vamos al mismo puntaje que Gianetti, un 8, siendo que estuvo muy bien y bastante sólido. Russo. Bueno, acá un fiel defensor de Russo y les va a decir que tuvo un partido bastante correcto. Hubo mucho ataque por su sector, por momentos perdió, por momentos ganó bien. Ofensivamente aportó un poco. Hubo una jugada en donde se hace un autopase pasando entre medio de García, con la pelota saliendo por un lado y Russo para el otro. Fenomenal, porque Russo tiene una calidad con la pelota en los pies increíble. Se le recrimina, o se le viene recriminando quizás la parte de la marca. Pero yo siento que hoy tuvo un buen partido, sólido. Un partido de puntuación 6 puntos. Ni muy bien, ni muy mal. Aprobado con lo justo. Me parece que fue un buen partido para volver tras dos partidos bastante flojos. Regiardo. Luca, amarilla Regiardo. Hoy no le sacaron amarilla, la amarilla fue de Matar. Lo repito siempre, tengo que patentarle ese apodo, que le llegue de alguna manera porque es bastante chistoso cuanto menos. Me gustó el partido, un partido nivel Regiardo, ¿no? Un partido como los que viene jugando, siempre correcto, siempre preciso, siempre imponiéndose, cortando, estando con presencia. Hubo un momento cuando Banfield gana la posesión de la pelota, que fue después de la media hora del primer tiempo. Regiardo no estaba en su posición. Si ustedes ven ese momento de esos últimos 15 minutos, cuando Banfield recuperó en el medio campo, Gómez Matar no estaba porque estaba muy arriba o estaba en otro lugar. Y no estaba Regiardo extrañamente, entonces no había nadie en el medio campo. Eso fue una desatención o problema ahí, porque Regiardo no estaba en donde debería estar y donde suele estar. Pero bueno, fue en ese momento de 15 minutos, ya después el resto del partido estuvo correcto en el lugar donde se tenía que estar. Aún así es algo a recalcar, un ojo, porque no se puede dar el lujo de descuidar todo el mediocampo si sabe que Gómez Matar es mucho de irse hacia arriba e intentar buscar el arco rival. Aún así, un partido correcto como siempre, un 7 para Regiardo, sólido y más de lo mismo. Gómez Matar. Al igual que el partido con Riestra, empezó un poco impreciso y conforme fue pasando los minutos fue agarrando ritmo y a estar más preciso con los pases, recuperando, metiendo. Toda pelota dividida, corría y la trababa como si fuera la última. Tuvo muchos remates de larga distancia que fueron masitas para el arquero, pero es bueno que se tenga esa confianza de pegarle al arco porque es importantísimo pegarle de lejos. Yo le voy a dar un 7 también a Gómez Matar. Muy bien su partido. Massanti. Bueno, asistencia en el primer gol con una jugada individual fenomenal, ganándole la pulseada a Oviedo, el capitán de Banfield. Un partido sacrificado, la característica que más se le destaca a Massanti. Aportó, ganó muchas faltas, estuvo bien. Intentó varios pases filtrados, eso me gustó. Intentó varios pases ahí sorprendentes. La fácil era quizás tirarla hacia la izquierda, la tiraba hacia el medio filtrada para que el Colo Ramírez y después Cócaro fueran. Me gustó que haya arriesgado un poquito más. También hubo muchas jugadas donde pudo rematar él. Si era un poco egoísta, individualista, decidió dar el pase y salió mal. No está mal, me gusta un tipo solidario, pero a veces tiene que ser un poco egoísta e intentar pegarle porque tiene una muy buena pegada y muy buen uno contra uno. Aún así, un excelente partido, un 8 para Massanti. Guch. Qué partido de Guch, Qué partido de Guch. Segundo partido consecutivo.
Yo dije en el partido contra el rojo, necesitas un creador de juego y Guch no lo estaba haciendo porque estaba en un bajo nivel. Y estos últimos dos partidos volvió a demostrar el Guch que vimos en su debut y en esos primeros partidos que jugó con nuestra camiseta. Un partido perfecto, de 10. Bajaba hasta el sector de los doble 5 para buscar la pelota, porque en un momento, como dije, Regiardo no estaba y Matar tampoco. Iba Guch a bajar a intentar buscar la pelota. Un montón de jugadas gambeteándose a los jugadores de Banfield como si fueran conos. En una jugada en el primer tiempo del córner hizo pasar de largo, si no me equivoco, a García cuando se barrió. En otra jugada entre dos tipos tira un taco hacia el medio y se saca a dos tipos encima. En una jugada estaba entre tres y se sacó a los tres. Lo bajaban con falta. Mucha gambeta para sacarse a los tipos encima con maniobras espléndidas. Verdaderamente hoy estuvo muy gambeteador, la característica más fuerte de Guch. Y estuvo muy bien de número 10, distribuyendo el juego, dando los pases, pidiendo la pelota. En los momentos más difíciles de Newell en el partido, la agarraba él y tiraba al equipo para adelante con sus pases. En el gol, en el segundo gol, el pase hacia Cócaro es un pase de un número 10. Filtrado hacia el medio para que el 9 solo tenga que tocarla. Excelente partido de Guch, excelente. Claramente un 9 su partido, fenomenal el partido de Guch. Ojalá que mantenga este nivel y que siga gambeteando. Hoy repito, los pasaba como si fueran conos. Yo no lo podía creer. Cada jugada me agarraba un éxtasis verdaderamente, porque hace mucho que no se ve a un jugador de Newell haciendo la gambeta tan fácil como lo hizo hoy en este partido concreto. Así que un 9 para Guch. Tomás Ríos. Bueno, como dije, estuvo mucho más participativo que en los otros encuentros anteriores. Eso lo dije al inicio de este video. Estuvo bien y tuvo muy buenas gambetas. En una se sacó como a tres tipos encima con su velocidad. El centro fue malo igual, pero estuvo bien. Me gusta, se va acentuando cada vez más. Para mí le voy a dar un 6, a prueba con lo justo. Más participativo, quizás no destacó mucho, pero bueno. Estos están siendo sus primeros partidos en primera. No le voy a exigir más de lo que puede dar hasta el momento. El Colo Ramírez, flojísimo. Flojísimo y me duele en el alma porque yo soy un fiel defensor del Colo. Completamente con una sintonía distinta al resto. Es como si a nivel musical estuvieran todos en una escala y él estuviera en otra completamente diferente. Muy flojo. En todos los duelos con los defensores, con Daniele, con Abraham, se caía y se tropezaba, con la pelota se trastabillaba, no entendía las jugadas de Masanti, muy flojo, con razón Kudelka lo sacan del entretiempo y se nota porque Cócaro en menos hizo muchísimo más. No solo por los goles, sino por una jugada en donde Cócaro apenas ingresa, va a presionar a Oviedo y le fuerza a que saque de lateral. Una jugada tan simple como esa resalta que el nivel de ambos. Un Cócaro en subida y un Colo en bajada. O sea, verdaderamente flojísimo el Colo, un 3. Muy mal su partido, muy mal su partido. Y queda mucho más en evidencia después por el partidazo que juega Cócaro. Que, hablando de Cócaro, Matías Cócaro. Partidazo. Saben que no es un 9 de mi agrado, no es un 9 que me guste. De hecho, no me termina de convencer. Pero cuando juega bien y hace la cosa bien, hay que decirlo. 2 goles, doblete, presionó, incomodó a los centrales, nos dio la victoria. Un verdadero partidazo. La figura del partido, para todo, yo me quedo con Guch personalmente, pero no estuvo mal. Un 9 para Cócaro, como bien de 9, hay que darle un 9. Rodrigo Herrera. Bueno, entró por Gómez Matar porque ya estaba cansado, al igual que el otro partido. Estuvo muy bien. Cumplidor como siempre. Un 6. Lucas Gómez. Entró a minuto 80. Tocó algunas pelotas buenas. Ayudó ahí en recuperar algunas pelotas. También un 6. Mateo García. Lo mismo, entraron juntos. Entonces hizo exactamente lo mismo. Un 6. Y Blas Benedetto sin puntuación por un tema de que entró al minuto 90 y no pudo tocar y hacer mucho más. Por último, Kudelka.
Perfecto el partido, ¿eh? Leyó perfectamente que se tenía que sacar al 9 para meter a Cócaro y le respondió con 2 goles. O sea, fue una victoria desde el banco. En el 11 estuvo perfecto en el esquema, en seguir poniéndolo mejor, porque al fin y al cabo sigue metiendo siempre lo mismo, con una que otra variante. Y estuvo bien, cerró muy bien el partido cuando se tenía que cerrar. Un 8 para Cuelca, perfecto. El próximo partido de Newell va a ser contra Estudiantes el día lunes 31 a las 7 de la tarde. Un partido dificilísimo porque Newell ya no juega de local, juega de visitante y muestra otra cara. Vuelvo a repetir, como estuve diciendo en los últimos videos, no es lo mismo Newell de local que de visitante. Hay que ver cómo juega, más que nada porque se vienen 2 partidos de visitante. Y ni más ni menos que el clásico, ¿no? Entonces genera un poco de incertidumbre ver cómo se va a manejar. Pero bueno, si les gustó el video, like, suscríbanse, activen la campanita como les pide medio mundo en YouTube. Yo me despido, nos veremos contra Estudiantes, ojalá con una victoria, siempre pido una victoria, pero dando una buena cara. A mí lo que más me preocupa es cómo va a jugar Newell de visitante y dejar una buena imagen, aunque sea perdiendo, que no sería lo ideal, pero incluso perdiendo sería algo muy positivo. Chao, hasta la próxima.